Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Traído para ustedes por Ocelopille. El sagrado árbol del Edén ocupaba el lugar más sagrado de toda Santa Bedelia. Sus orígenes estaban envueltos en misterio y se remontaban a una época muy anterior a la memoria de los mortales. Este antiguo árbol había sido un testimonio del comienzo de la vida en la tierra, un observador silencioso de su evolución. En las ramas sagradas del árbol sagrado, los propios dioses tenían presencia, aunque se les prohibía intervenir directamente en el reino de los mortales. 6 deidades, atraídas por el inmenso poder y potencial del árbol, fueron designadas para vigilarlo. Para salvar sus intereses y mantener una conexión con el reino, dio a luz a sus propios descendientes, creando una nueva generación que heredaría su linaje divino. Estos semidioses, nacidos de herencia divina, formaron la base de Santa Bedelia. Las bendiciones del árbol sagrado fluyeron por sus venas, moldeando su fisiología y otorgándoles habilidades extraordinarias. Con el tiempo, estas semidioses evolucionaron en 4 razas distintas: los altos humanos, los vampiros, los hombres lobo y los elfos. Cada raza se caracterizaba por características únicas que los diferenciaban. Los humanos superiores eran conocidos por su rápida adaptabilidad y su pensamiento innovador. Eran la tercera raza más poderosa y se destacaban por su rápida comprensión de nuevos conceptos y su utilización de tecnología avanzada impulsada por las propiedades del árbol sagrado. Los vampiros tenían el don de la longevidad y la regeneración, y se alimentaban de sangre para mantener su fuerza vital. En segundo lugar, en términos de poder, su capacidad de curarse rápidamente y su longevidad prolongada eran cualidades que los diferenciaban. Los elfos, descendientes de la diosa de la belleza, heredaron su bendición y evolucionaron hasta convertirse en una raza de un encanto inigualable. A pesar de ser la más frágil de las 4 razas, su belleza etérea se complementaba con una afinidad innata por la manipulación del maná. Su conexión con el maná de la naturaleza era incomparable, lo que los convertía en maestros de esta energía mística. Los hombres lobo, que descendían del linaje de Fenrir, la encarnación de la fuerza, eran la raza más fuerte. Su conexión con su progenitor les otorgaba un poder increíble y su destreza para manipular el prana, una energía potente, era incomparable. Desafortunadamente, las 4 razas rara vez coexistieron en armonía. Sus diferencias y su orgullo inherentes a menudo condujeron a conflictos por territorio y por el codiciado árbol sagrado. Eones de rivalidad estuvieron marcados por batallas por el dominio, ya que cada raza aspiraba a reclamar el poder del árbol para sí misma. Sin embargo, la era de los conflictos estaba a punto de llegar a su fin. Había llegado el momento de un acontecimiento crucial que alteraría el curso de la historia y uniría a las 4 razas de maneras que nunca hubieran podido prever. La Guerra de la Luna de Sangre, hace 500 años tras una serie de guerras devastadoras, los líderes de cada raza llegaron a una conclusión. En lugar de ensarzarse en un conflicto interminable, podían unir fuerzas para garantizar la prosperidad y la supervivencia de su patria. Esta conclusión dio origen a la Mano del Edén. La Mano del Edén era una colosal estructura cilíndrica que se alzaba majestuosamente desde la tierra, alcanzando los cielos justo detrás del sagrado árbol del Edén. Ubicado fuera de los territorios de los humanos, elfos, hombres lobo o vampiros, este impresionante edificio era independiente y servía como sede de la institución más influyente de Santa Bedelia. Ese día en particular, sobre la estructura cilíndrica, un tejado en forma de palmera adornaba una cámara segura. Entre sus muros, los jefes de las grandes casas se reunían con frecuencia para discutir asuntos relacionados con sus tierras, el futuro y cualquier otro asunto que exigiera su atención. En el centro de esta cámara había una mesa redonda rodeada de 9 asientos, cada uno de ellos parecido a un trono. Ningún asiento era más imponente que el otro. No había jerarquía dentro de este círculo. Esta disposición equitativa había persistido durante 5 siglos. De los 9 asientos, solo uno quedó vacante. Las sillas restantes fueron ocupadas por los nobles distinguidos de Santa Bedelia. ¿Dónde está Duncan?, preguntó un hombre de pelo castaño rojizo y barba, con el rostro apoyado cansinamente en la palma de la mano. Era Reiner Dolpis, el jefe de la ilustre casa Dolpis. En respuesta a la pregunta de Reiner, la atención de los otros 7 se desplazó hacia el asiento visiblemente desocupado, antes de finalmente fijarse en una figura. Claudia Tepes, la actual profetisa del árbol sagrado, sentada elegantemente.
Cuando el peso de la mirada de todos se posó sobre ella, Claudia dejó escapar un suspiro de resignación. Duncan me confió la supervisión de sus asuntos. Por lo tanto, hablaré en nombre de la casa Tepes. Una risa ahogada puntuó la habitación cuando una llamativa mujer elfa con cabello verde y ojos marrones habló, burlándose de Claudia. ¿Ni siquiera puedes manejar a tu propio marido, profetisa? La risa fue contagiosa, e incluso Reiner Dolpis y otra mujer que irradiaba una belleza innegable, Lydia Lea Olpean, se unieron a la risa ahogada. Esta broma vino de Edea Elarjon, la profesora titular de la clase dorada de primer año. Atrapados en la atmósfera alegre, Arvey Indis Estella y James Raven intercambiaron miradas exasperadas, ambos suspirando interiormente. La expresión de Claudia reveló su desagrado, pues incluso en medio de esta reunión de estimados jefes de casa, había quienes actuaban como niños. Mi esposo puede tener una edad avanzada, como has señalado, pero es un semidios. Su tiempo no siempre es suyo, respondió cortésmente, pero enfatizó la parte de semidios. Y Edea, no te corresponde dar sermones. Explícanos, ¿cómo es que estás aquí en lugar de la reina Namis? ¿No es obvio? Se burló Edea, con un tono que resumaba seguridad en sí misma. Mi querida cuñada está involucrada en asuntos relacionados con Erjon Plaidor. Erjon Plaidor, un dominio tan vasto como un reino, pertenecía a la gran casa Elarjon. A pesar de que se la conocía como una isla, Santa Bedelia era lo suficientemente extensa como para rivalizar con un continente, ya que albergaba varios territorios similares a reinos individuales. Namis Elarjon presidía como la reina de Erjon Plaidor, y también llevaba el manto de la jefa de la casa Elarjon, y era la madre de Killian Nagel Elarjon. Los ojos se volvieron hacia Edea mientras ella hablaba, con los pensamientos agitados. No respondiste a su pregunta, Edea, dijo otra hermosa elfa con una voz ligeramente irritada. Tenía un cabello rubio que caía en cascada como oro líquido y sus ojos tenían un encantador tono de amarillo verdoso. ¿No debería haber sido Rolaem quien hubiera venido en su lugar, como siempre? La pregunta resonó en las reflexiones colectivas de la reunión. Rolaem, el hermano mayor de Namis, era a menudo el que asistía cuando la reina y la jefa de la casa Elarjon no podían hacerlo. Después de todo, en el pasado lo habían visto en ese papel. Vamos, Tanya, intervino Lydia, dirigiéndose a la mujer de cautivadora mirada de color amarillo verdoso. Tanya Terakin, reina y jefa de la casa Terakin. Todos sabemos que Rolaem pierde toda su fuerza de voluntad cuando se trata de su encantadora esposa. Una sonrisa irónica curvó los labios de Lydia mientras lanzaba una mirada cómplice hacia Edea. La moderación de Reiner Dolpis se derrumbó en respuesta a este comentario y su risa llenó el aire. El color se intensificó en las mejillas de Edea Elarjon mientras golpeaba la mesa. Acabaré contigo, Alea. ¿Deberíamos centrarnos en nuestro propósito en lugar de dedicarnos a bromas inútiles? Las palabras cortaron el aire, pronunciadas por la figura más joven presente. Sus brillantes ojos amarillos tenían un aire de indiferencia. Este era Jeper Moonfang. A pesar de su edad relativamente joven, 20 y pico, Jeper dirigía la casa Moonfang y también ostentaba el título de monarca dentro de la alianza monarca Edenis Rapiel. A él se unían Namis Elarjon y Duncan Tepes como los tres monarcas representantes de Santa Bedelia en el escenario mundial. Sin embargo, Jeper Moonfang no solo era conocido por sus papeles políticos. También era el hermano mayor de Rodolphe Moonfang, el estudiante de segundo año que también era el tío de Rodasinda Moonfang. En contraste con la apariencia indómita de su hermano menor, Jeper exudaba un aire de refinamiento con su elegante cabello negro peinado hacia atrás. Deberías considerar quedarte callado cuando tus mayores hablan, mocoso, bromeó Reiner, y su risa resonó en la habitación. Jeper tiene edad suficiente para conversar con cualquiera de los presentes, Reiner, replicó Arvey con un dejo de desagrado en la voz. Y su argumento es válido. ¿Podemos empezar, por favor? Tengo mis obligaciones como profesor, intervino James, con evidente impaciencia. A mí me pasa lo mismo, añadió Lydia, levantando la mano. Vamos, que estoy deseando ver a mis adorables hijos, quiero decir, a mi adorada hija. Fuiste tú quien empezó a reír, Lydia. Replicó Edea con un dejo de exasperación en su tono. Es notable que la más joven parece exhibir la mayor madurez en esta asamblea, suspiró Claudia, dirigiendo su mirada hacia la escena que se desarrollaba. Golpeó con el dedo la superficie de la mesa, que se abrió de inmediato para revelar una pantalla transparente. Al tocarla, la pantalla emitió un brillo radiante, proyectando una proyección sobre la mesa. La proyección se materializó en la imagen de una mujer llamativa, adornada con un cabello rojo vibrante y ojos del color de las hojas frescas.
Para empezar, dirijamos la atención a Stana Terakin. La proyección se materializó en la imagen de una mujer llamativa, adornada con un cabello rojo vibrante y ojos del color de las hojas frescas. Para empezar, dirijamos la atención a Stana Terakin. El ambiente de la habitación se volvió gélido cuando Tanya Terakin fijó una mirada fría en la imagen proyectada de la mujer semielfa. Claudia miró brevemente a Tanya antes de continuar, con un tono firme. Hasta ahora, había estado operando bajo el alias de Brida Toireas, ocultando su verdadera identidad dentro de la Alianza Monarca, una identidad oculta. Los ojos de Tanya se abrieron de par en par y su mirada se intensificó al dirigirse hacia Jeper, el único monarca presente ya que Namis y Duncan estaban ausentes. ¿Estás insinuando que no tenías ni idea de que era ella? Jeper, con los brazos cruzados, miró a Tanya a los ojos con una serenidad inquebrantable. Nunca la había visto antes. Solo había oído su nombre de pasada como Stana, y siempre llevaba una máscara durante las reuniones de monarcas. Dejando a Duncan de lado, estoy segura de que Namis la habría reconocido. Tanya apretó los puños y la frustración se desprendía de ella. Y me ocultó que la miserable semielfa aún respiraba. Y su hermana menor también, supongo. James intervino frunciendo el ceño. ¿Qué planeas hacer? ¿No es obvio? Replicó Tanya con una burla. Tengo la intención de eliminarla y erradicar el linaje contaminado de su hermana. Lydia intervino con voz gélida. ¿No has hecho suficiente asesinando a sus padres y reduciendo su hogar a cenizas? Sus ojos color ámbar tenían un brillo desafiante mientras miraban a Tanya. La mirada de Tanya se volvió gélida y su respuesta fue cortante. Sus padres, como mencionaste, fueron cómplices de la muerte de mi esposo, al igual que esos sucios mitades y humanos. Escupió las palabras con un desdén palpable por la parte humana. Tanya sentía una intensa aversión hacia las mitades, y aunque su resentimiento hacia los altos humanos no era tan fuerte, todavía estaba presente. Edea intervino con un tono frío y distante. Incineraste vivos a esos sucios mitades y humanos, si no me falla la memoria. Este comentario tenía como objetivo avivar el fuego creciente entre Tanya y Lydia. La atmósfera se tensó aún más cuando Edea mencionó la despiadada erradicación de los mitades y los humanos por parte de Tanya. Aunque las tres grandes casas que representan a los altos humanos estaban profundamente conmocionadas por estos acontecimientos, no podían imponer consecuencias severas a Tanya, dado su luto por su marido, alguien a quien todas conocían. Has cobrado suficientes vidas para la muerte de Rhys, Tanya, afirmó Lydia con firmeza, con su desaprobación evidente en su expresión. Si hubieras tenido a los culpables de la muerte de tu marido y de tu hijo a tu alcance, ¿qué habrías hecho? Replicó Tanya, con una frustración palpable. Sin duda les habría quitado la vida, pero, Lydia señaló la imagen proyectada de Brida. Esas dos chicas no son responsables de la muerte de Rhys. Eso es evidente. Me da igual ese hecho, respondió Tanya con frialdad. Pagarán por los pecados de sus padres. Ya basta de las dos, intervino Claudia, tocando la pantalla con el dedo para cerrar la proyección. Actualmente, Stana Terakin, o Brida, está fuera del alcance, incluso para la Alianza Monarca. Mi intención era simplemente notificar a Tanya sobre ella. Sin embargo, por el momento, sugiero que posterguemos esta discusión. Si bien la hermana menor puede ser inocente, la mayor, Brida o Stana, ha cometido actos de violencia y ha huido de Santa Bedelia. Harvey intervino, un poco incómodo. Quiero decir, evidentemente también estaban intentando eliminarla, ¿no? El suspiro de cansancio de Claudia resonó en la sala, su deseo de cerrar el asunto era evidente. Votemos. ¿Quién cree que es prudente dejar de lado el caso de Stana por ahora? Planteó la pregunta y levantó la mano en señal de voto positivo. Lydia y James Raven siguieron rápidamente su ejemplo, con las manos en alto. Harvey miró el rostro frío de Tanya y dejó escapar un suspiro antes de levantar su mano también. Aunque Tanya, Reiner, Edea y Jeper no levantaron la mano, la separación no duró mucho. Parece prudente priorizar asuntos más urgentes. La mano de Jeper Moonfang ascendió, inclinando la balanza. Tanya cerró los ojos momentáneamente, un asentimiento renuente transmitiendo su aquiescencia, lo que provocó una visible exhalación de alivio de Claudia. Antes de profundizar en nuestro tema principal, ¿dónde están Melfina y Lazarus? La pregunta de Claudia estaba dirigida a los miembros ausentes, arqueando una ceja con curiosidad. Si bien podía comprender los deberes de Namis como reina gobernante que conducían a sus frecuentes ausencias, no era lo mismo con Lazarus Raven y Melfina. Madre se desempeña como directora de la Academia Trinity Eden, que comenzó su nuevo año ayer, ofreció rápidamente Harvey como explicación de la ausencia de Melfina.
La academia, en efecto, asintió Claudia con una sonrisa cariñosa, recordando a sus nietas, que también habían comenzado su nuevo año académico en la misma institución. ¿Y Lazarus? Dirigió su atención a James, que era el hijo de Lazarus. James se tambaleó un momento y se rascó la mejilla torpemente. Para ser honesto, no tengo una buena excusa para él. Claudia suspiró, agitó la mano y conjuró un mapa dentro de la proyección. Santa Bedelia estaba representada en el centro del mapa flotante, con el árbol sagrado como símbolo. Alrededor de esta representación central había otras islas, reinos que salpicaban la extensión. La Alianza Utopía parece estar tramando algo que no nos augura nada bueno. Sus actividades se han intensificado significativamente en los últimos meses, anunció Claudia. Ante sus palabras, los ocupantes de la sala se sumieron en una solemne contemplación. La Alianza Utopía, compuesta por múltiples islas y poblaciones, tenía la mira puesta en derrocar a Santa Bedelia para adquirir su vasta riqueza. Entre sus miembros se encontraban elfos, humanos superiores y otros que, siglos atrás, habían abandonado Santa Bedelia para colonizar otras islas, tanto para establecer nuevos territorios como para distanciarse de los continuos conflictos destructivos que envolvían a Santa Bedelia en ese momento. Las expresiones en la sala reflejaban la gravedad de la situación. La Alianza Utopía se había vuelto formidable y, si bien al principio no la percibieron como una amenaza sustancial, dado que ya habían repelido las ambiciones de otros reinos, las circunstancias actuales eran diferentes. La Alianza ahora representaba un verdadero peligro. ¿Pero estamos seguros de sus intenciones de atacarnos? Preguntó Harvey con un dejo de escepticismo. Si bien por ahora parecen relativamente inactivos, sus acciones apuntan a un arsenal en aumento, respondió James. Por el momento parecen relativamente tranquilos. No deberíamos provocarlos a menos que averigüemos cuáles son sus intenciones, intervino Lidia. No son más que ladrones. Podemos encargarnos de ellos, añadió Reiner con seguridad. Comparto la confianza de Reiner en nuestra capacidad para superarlos, convino Claudia, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. Santa Bedelia era una potencia indiscutible, famosa por su inexpugnabilidad. El único desafío considerable al que se habían enfrentado era interno, surgido de Selene Amaya Tepes. Sin embargo, las amenazas externas nunca los habían puesto en peligro. La seguridad de Santa Bedelia se vio reforzada por las bendiciones protectoras del árbol sagrado y el apoyo de numerosos reinos. Sin embargo, instó a la vigilancia. Notifiquen a sus respectivos ejércitos de la situación. Eso garantizará que estén preparados si surge la necesidad. Edea intervino con curiosidad. ¿No has tenido ningún sueño profético sobre ellos que nos pueda guiar? Sí, tenía uno y ya he compartido su contenido, confirmó Claudia, asintiendo deliberadamente. Fui testigo de cómo aumentaba su armamento y escuché las conversaciones de sus líderes, pero nada más. Tus sueños proféticos se están volviendo un poco obsoletos, Claudia, intervino Lidia con una sonrisa divertida. ¿Alguna idea sobre la próxima profetisa? Ya debería ser el momento. La sorpresa de Claudia era evidente, su expresión se crispó ante las palabras de Lidia. La similitud en el tono entre la manera de hablar de Lidia y Amael la había tomado por sorpresa. Realmente son madre e hijo, reflexionó Claudia con una sonrisa cómplice. Me encontré con el niño Amael y él me hizo la misma pregunta, reveló Lidia. Espera, ¿conociste a Amael? Preguntó Lidia. No, él se acercó a mí, aclaró Claudia. Tu sobrino es todo un personaje, Alea. Lidia, visiblemente complacida, sonrió. Sí, lo es. ¿Sobrino? ¿El hijo de Orellana? Preguntó Reiner, con curiosidad. Sí, es el hijo de Orellana, confirmó James Raven. Intentó matar a un estudiante y lo habría logrado si yo no hubiera intervenido, añadió, con un tono cargado de descontento. Lo criaron los justos Tomen y la gentil Orellana, pero se convirtió en Alea. Es una sorpresa, se rió Reiner. Bueno, yo sí que participé en su crianza durante mi estancia en Celesta. Se parece a mí. No soy muy distinta a su madre, admitió Lidia. Anhelaba decirles a todos que Amael era su hijo, pero en el fondo de su corazón creía que nunca aceptarían la verdad. ¿Por qué lo trajiste aquí, Alea? Preguntó Jeper Monfan, que había permanecido en silencio. He oído hablar de los acontecimientos en Celesta. Su madre, Orellana, falleció hace 10 años, y su padre, Tomen, hace apenas un mes. Incluso su hermana menor se ha ido. ¿Por qué someterlo a un lugar donde se enfrentará a la discriminación? Además, tu sobrino es un criminal, intervino Edea el Arjón. ¿Cómo sobrevivió después de matar abiertamente al hermano de un rey?
Su incredulidad era evidente. Los humanos menores son verdaderamente patéticos y carecen del mismo orgullo que nosotros, añadió Tanya. Basta. Lidia se puso de pie y recorrió con la mirada la habitación con una mirada feroz que desafiaba a cualquiera que cuestionara su decisión. Es de mi sangre y lo traje aquí porque merece tener una familia. Pero, Lidia, no lo has olvidado. Perdiste a 4 de los miembros de tu supuesta familia aquí en Santa Bedelia, incluidos 2 de tus hijos. Es un lugar peligroso para él, argumentó Gepper. Los labios de Lidia se apretaron ante sus palabras. En Santa Bedelia, experimentó la pérdida de su segunda hermana mayor, Thelma, seguida de Tommen, su esposo, y más recientemente, su hijo mayor, Connor. El cuarto individuo era, por supuesto, Amael, su segundo hijo, cuya existencia y nombre estaban envueltos en secreto y que solo se revelaban a aliados cercanos como el rey Saquilas. Las relaciones de Lidia con las otras grandes casas se habían enfriado tras la misteriosa desaparición de Thelma Olpean, lo que llevó a la casa Olpean a aislar su territorio del resto durante años. El traslado de Amael a Celesta había sido un esfuerzo meticulosamente orquestado, facilitado por Lidia, la casa Olpean y su hermana, Orjana, junto con su cuñado, Cleines. La creación de la ilusión de que Tommen y Orjana tenían un hijo había sido más fácil gracias a la disposición de Cleines y Orjana de reclamarlo como suyo. Soy consciente de lo que hago y lo protegeré, declaró Lidia con firmeza, con la mirada gélida clavada en los presentes. No me subestimen. Sé que al menos uno de ustedes fue cómplice de la muerte de mi hermana, de mis hijos y de mi marido. El silencio invadió la habitación mientras Claudia, Reiner, Edea, James, Tanya, Gepper y Arbey permanecieron en silencio. Y sin duda descubriré la verdad. El reino de Payas, también conocido como el territorio payasiano, estaba bajo la jurisdicción de la casa Olpean. Ubicada en la parte oriental del reino de los humanos, mi mansión se encontraba en el corazón de este territorio. Aunque había estado aquí solo 2 días, mis visitas anteriores se limitaron a salir en un automóvil sin explorar los alrededores. Hoy, al ser mi día libre, decidí aprovechar la oportunidad para aventurarme. Mi madre tenía una reunión importante a la que asistir y Cristina estaba ocupada con sus propias responsabilidades, dejándome a mí para que explorara por mi cuenta. Bueno, no completamente solo, ya que Francis me acompañaba, acompañado por 2 guardias. Las calles, las casas e incluso la gente, todo parecía prosperar. Casas limpias y prístinas bordeaban las calles, mientras que más lejos, estructuras imponentes albergaban varios negocios, cuyas pantallas mostraban las últimas novedades. Está impresionantemente bien gestionado, reflexioné con asombro. Francis respondió con una sonrisa. Nuestra reina Alea desempeñó un papel vital en el desarrollo del país hasta su estado actual. Después de ella, Lord Connor asumió sus responsabilidades, pero, después de su fallecimiento, tanto la reina Alea como Lady Cristina continuaron con la gestión de Payas. Debe ser bastante exigente, sobre todo porque también tienen responsabilidades en la academia, murmuré. En efecto, milord. Pero tanto su madre como su hermana poseen talentos excepcionales, me aseguró Francis. Mi señor. Señor Amael. Buenos días, milord. Que tenga un día maravilloso, milord. Mientras caminaba, recibía saludos amistosos de la gente que me rodeaba. Parecía que mi madre se había asegurado de que mi presencia fuera bien conocida allí. La gente parece contenta de verme, comenté un poco desconcertado. Por supuesto, milord. En el pasado, era Lord Connor quien, junto con la reina Alea y Lady Cristina, nos visitaba ocasionalmente. Nuestra gente apreciaba mucho estas visitas, pues les hacían sentir más conectados con usted, un gran noble, una figura casi reverenciada en Santa Bedelia. Además, tras el fallecimiento de Lord Connor, el último heredero varón de la familia, la atmósfera aquí se volvió sombría. Afortunadamente, su llegada y la posterior recuperación del ánimo de Lady Alea y Cristina no solo los levantaron a ellos, sino también a nuestra gente. Se sienten más seguros cuando sus señores están presentes, y la aparición de otro heredero varón ha contribuido significativamente a su favoritismo. Favorabilidad, ¿eh? Buenos días, milord. Un padre acompañado de su tímida hija me ofreció una cálida sonrisa al pasar. Me quedo con ese osito de peluche, le dije a un vendedor que tenía su propio puesto de juguetes. Sin dudarlo le entregué una moneda de 50 eden, que equivalía a $50. Mi señor. El hombre parecía desconcertado, probablemente sorprendido de que yo estuviera dispuesto a pagar semejante suma por un osito de peluche. Ignorando su reacción, recogí el juguete y me arrodillé frente a la niña.
La niña se asomó tímidamente desde detrás de su padre. Aquí está mi primer regalo para mi gente, dije sonriendo, entregándole el osito de peluche. El padre sonrió cálidamente y animó tranquilamente a su hija. Cógetelo, querida. Con un gesto de asentimiento, la niña extendió con cautela sus manos y abrazó al osito de peluche. Gracias, milord. De nada. Le di unas palmaditas suaves en la cabeza antes de continuar mi caminata. No pude evitar notar las miradas cariñosas y los susurros que me rodeaban. Era mi primera visita, así que quería causarles una buena impresión. Eres tan bondadoso como tu hermano mayor, milord, comentó Francis a mi lado. Por supuesto, son mi gente. ¿Cuál es el porcentaje de verdad en su afirmación? Alrededor del 2%. Desvergonzado. Por cierto, aquí no parece haber pobreza. Es bastante sorprendente, observé, realmente impresionado. Francis sonrió orgulloso mientras explicaba. Lady Alea y Lord Kleine se han asegurado de que todas las personas necesitadas hayan encontrado empleo. El trabajo puede ser exigente, pero reciben una generosa compensación porque son ellos quienes nos mantienen. ¿Y qué pasa con los criminales? Pregunté con curiosidad. Los internan en nuestro centro de detención y reciben rehabilitación de nuestros caballeros, respondió Francis. Incluso los delitos menores reciben rehabilitación. Lady Alea fue firme en esta decisión. Su objetivo era que nuestro reino fuera vibrante y alegre. Supongo que cada reino tiene sus propias reglas, reflexioné. Francis asintió, aunque su expresión era algo inquieta. Entendí por qué. Payas, nuestro territorio, puede ser un refugio para sus habitantes, pero eso se debió en gran medida a la compasión y al altruismo de la madre. Es probable que otros jefes de casa tuvieran sus propios enfoques singulares para gobernar sus reinos. Si busca los mejores productos, señor, Central Bedelia es el lugar al que debe acudir. Es un distrito comercial de renombre donde puede encontrar productos de todos los ámbitos, sugirió Francis, cambiando de tema. Yo estaba familiarizado con ese lugar. Central Bedelia, situada en el corazón del reino humano, servía como centro neutral que ofrecía entretenimiento y una amplia variedad de tiendas. Era prácticamente una ciudad por derecho propio, y puedes imaginarte el ambiente bullicioso. Eso suena intrigante, pero primero me gustaría visitar el centro de entrenamiento del ejército de Olpean. Francis se sorprendió por mis palabras. Si lo desea, milord, pero hay varios, entonces llévame al más cercano, respondí. El centro de entrenamiento del ejército Olpean tenía un aire marcadamente futurista, con puertas automatizadas y cámaras flotantes repartidas por toda la zona. Los caballeros participaban diligentemente en diversas actividades de entrenamiento, algunas dentro del enorme edificio rectangular y otras practicando al aire libre. A medida que avanzaba por la zona, recibí saludos respetuosos de los caballeros, aunque rápidamente retomaron sus rutinas de entrenamiento. Sin embargo, no pude evitar notar un aspecto preocupante. El entrenamiento parecía demasiado amistoso y carente de la intensidad necesaria. Si bien había un dejo de seriedad, no era suficiente. Los caballeros no estaban entrenando con el nivel de dedicación requerido para el momento actual. Francis, reúne a todos aquí, ordené, colocándome dentro del espacioso campo de entrenamiento, que era aproximadamente 3 veces el tamaño de un campo de fútbol. ¿Y podemos transmitir esto a los demás centros de entrenamiento? Sí, milord. Entonces procedamos, afirmé. Después de unos 20 minutos, Francis logró reunir a todos los caballeros a mi alrededor. Las esferas flotantes se activaron, proyectando mi imagen a todos los centros de entrenamiento del reino. ¿Quién es el más fuerte entre vosotros? Pregunté, observando los rostros que tenía delante. Mi pregunta pareció desconcertarlos al principio, pero su mirada colectiva finalmente se posó en un hombre calvo que parecía tener unos 50 años. ¿Cómo te llamas? Le pregunté. El hombre calvo dio un paso adelante con una reverencia respetuosa. Jaque, milord. Muy bien, Jaque, declaré, sacando una espada de entrenamiento de un balde cercano y lanzándosela. También elegí una para mí y la levanté. ¿Me harías el honor de ser mi compañero de entrenamiento? Jaque abrió mucho los ojos y dudó. Milord, no puedo. Antes de que pudiera terminar su frase, rápidamente cerré la distancia entre nosotros, materializándome frente a él con mi espada lista para atacar. Se escuchó el choque de nuestras espadas, seguido de jadeos de asombro de los espectadores. ¿Qué pasó? No sé. Fue rápido. Apenas lo vi moverse y solo vi el destello de su espada. Jaque, que había logrado parar mi golpe, me miró con absoluta incredulidad.
La expresión de asombro en el rostro de Jake era evidente cuando intensifiqué mi agarre en la espada, aplicando más fuerza y causando que su postura vacilara momentáneamente. Jake aprovechó la oportunidad y logró desviar mi espada, lo que provocó que la mía se balanceara en el aire. Sin dudarlo, agarré rápidamente su muñeca y cerré mi mano izquierda alrededor de la suya. Con un movimiento fluido, levanté la pierna y le di una poderosa patada en los hombros. Jake dejó escapar un gemido cuando absorbió el impacto, pero logró mantener su postura. Su espada se dirigió rápidamente hacia mí y yo evadí el ataque doblando mi cuerpo hacia atrás. Aprovechando el momento, agarré su brazo extendido y utilicé su propio impulso para lanzarlo lejos de mí. «Rua, envuélveme», murmuré, aprovechando un nivel más profundo de poder. Una oleada de energía me envolvió, aumentando mi velocidad aún más mientras me lanzaba hacia adelante para interceptar a Jake en el aire. Nuestras espadas chocaron nuevamente, el impacto reverberó en el aire. Mientras nos enzarzábamos en este intenso intercambio, pude ver el atisbo de una sonrisa formándose en el rostro de Jake. Nuestras espadas chocaron con un impacto resonante y llevé mi concentración al límite. La velocidad de mis golpes aumentó a medida que esquivaba hábilmente sus rápidos ataques. De repente, un rasguño de su espada me marcó la mejilla y una gota de sangre se deslizó como prueba. Aproveché el momento y respondí, dándole un codazo en el brazo. El impacto hizo que Jake hiciera una mueca y su agarre de la espada se tambaleó momentáneamente. Aprovechando su momentánea debilidad, retiré rápidamente mi brazo. Infundí en mi puño el poder de Rua y desaté un poderoso puñetazo. El impacto resonó con fuerza. Un sonoro bam. La mejilla de Jake se deformó visiblemente con el impacto y se deslizó hacia atrás varios metros, con la cabeza inclinada hacia un lado. A pesar del moretón que se le formó en la mejilla y la sangre que le goteaba de la boca, logró ofrecerme una sonrisa. «Eres fuerte, milord», pronunció con un tono de respeto en medio del dolor. Me sequé la sangre de las mejillas, arrojé la espada a un lado y observé los alrededores. Las miradas que antes me habían mostrado respeto ahora reflejaban admiración. Parecía que se habían dado cuenta de que yo no era solo un niño mimado de un reino más débil, sino alguien que poseía la fuerza para defender su lugar aquí. 26 millones, exclamé en voz alta. ¿Alguien aquí sabe qué significa esa cifra? El silencio flotaba en el aire, su atención estaba fija en mí, esperando mi explicación. Esa es la población de Santa Bedelia, que abarca a todas las razas sin discriminación. Somos una comunidad de 26 millones de almas y, por desgracia, no todas ellas son hábiles en el combate. Esa es una verdad innegable. El funcionamiento de una nación no depende únicamente de la destreza física. Mis palabras provocaron risas entre los caballeros. Sí, destreza física, asentí. Pero ustedes, incluso con su fuerza física, tienen la responsabilidad más crucial en Santa Bedelia: proteger a todos sus ciudadanos. Y tengo que admitir que estoy decepcionado por lo que he presenciado hoy. Las sonrisas en los rostros de los caballeros se desvanecieron y fueron reemplazadas por expresiones de desconcierto. Les paga y les alimenta su reina, mi tía Lidia, y aún así los veo a todos haciendo los movimientos del entrenamiento sin dedicarse verdaderamente a ello. Milord. Silencio, estoy hablando, levanté la mano, silenciando a Francis, y volví mi atención a los caballeros, muchos de los cuales parecían disgustados por mis palabras. Las 8 grandes casas, echemos un vistazo. La casa Sestella cuenta con más de 82.250 caballeros entrenados. La casa Dolpis tiene más de 90.000. La casa Moonfang tiene 105.000. La casa Terakin tiene 115.000. La casa El Arjón entrena a 135.000. La casa Tepes tiene 147.000. Y finalmente, la casa Raven posee una fuerza de 150.000 caballeros. No espero que todos ustedes recuerden estos números individualmente. Mi declaración tocó una fibra sensible. La mayoría de ellos probablemente no tenían idea de la cantidad de caballeros de sus aliados. ¿Por qué lo harían, verdad? Recordar esos detalles puede parecerte inútil. En cambio, tal vez recuerdes el número total de caballeros en Santa Bedelia. Aproximadamente 1 millón de soldados. Muchos caballeros miraron hacia otro lado, reconociendo la verdad en mis palabras. Con la casa Olpean y Bedelia Central combinadas, esa cifra podría ascender a millones, pero no lo veo en esos términos, añadí, con un tono cada vez más frío. Los 120.000 caballeros del ejército de Olpea no son una mera contribución para satisfacer el ego de Santa Bedelia. Antes de hablar siquiera de Santa Bedelia, estamos hablando de la casa Olpea. Y te digo esto ahora porque percibo una percepción inocente e ingenua de Santa Bedelia en tus ojos.
Esta nación se fundó sobre una historia de derramamiento de sangre, sus alianzas se formaron a través del conflicto y el sacrificio. ¿Entiendes lo que quiero decir? Mis palabras tenían una gran seriedad mientras todos los ojos estaban fijos en mí, esperando mis siguientes palabras. Es un vínculo frágil y superficial que se mantiene unido principalmente por las amenazas externas. Si esos problemas externos no fueran un recordatorio constante, el intento constante de apoderarse de lo que nos pertenece, esta alianza, me atrevo a decir, no habría sobrevivido tanto tiempo. Puedes etiquetarla como avaricia, ambición o un deseo de proteger nuestra patria, pero nunca olvides esto. Tus aliados, los que están a tu alrededor en este mismo reino, son tus únicos aliados verdaderos. Los caballeros me miraron fijamente, algunos con la comprensión reflejada en sus ojos, mientras otros parecían incómodos bajo mi mirada implacable. Tu deber es proteger este reino, a esta gente, no solo en tiempos de guerra sino también en tiempos de paz. El entrenamiento no debería ser una rutina a medias. Tu enemigo no es solo externo, es la complacencia que acecha en tu interior, la creencia de que, porque perteneces a la casa Olpean, eres automáticamente invencible. Respiré profundamente y dejé que mis palabras penetraran en mí. Hoy me vieron pelear. Vieron mi fuerza. Pero quiero que entiendan que la fuerza no es solo cuestión de poder. Es cuestión de determinación, disciplina y unidad. Los desafío a todos y cada uno de ustedes a entrenar como si sus vidas dependieran de ello, porque en verdad, las vidas de los ciudadanos de este reino dependen de ello. Un murmullo recorrió los caballeros reunidos, una mezcla de emociones era evidente en sus rostros. Mi otra tía, Thelma Olpean, ha sido secuestrada. Amael Olpean, que lleva el mismo nombre, ha sido asesinada. Kleines Falcrona, vuestro señor, ha sido asesinado. Recientemente, Connor Olpean sufrió el mismo destino. Sin embargo, lo que veo aquí es que vuestros caballeros tratan estas tragedias como si fueran inconvenientes menores. Mi voz cortó el aire, helándolos hasta los huesos. He oído que Connor se unía a menudo a vuestras filas, pero ¿alguno de vosotros recuerda sus palabras sobre la disciplina? Las cabezas de los caballeros se inclinaron avergonzadas y finalmente se notó el peso de sus acciones. Esa laxitud es intolerable y me hace preguntarme, ¿qué pasaría si la guerra atacara Santa Bedelia o, peor aún, la propia Payas? ¿Alguno de ustedes puede imaginar el resultado? ¿De verdad creen que las otras casas se apresurarían a ayudarnos? Pregunté, con un bufido despectivo acompañando mis palabras. Sin duda, priorizarían la protección de sus propios territorios antes que derramar su sangre por una causa que no está relacionada con ellos. Esta es la cruda realidad de Santa Bedelia. Y ni siquiera se les ocurra pensar en las otras grandes casas. Espero que no sean lo suficientemente ingenuos como para pensar que Kleines Falcrona y Connor Olpean simplemente fueron asesinados por turbas al azar. Los culpables casi con certeza se encuentran entre los grandes nobles. Y cuando descubra sus identidades, no esperen una respuesta mesurada por mi parte. El culpable, incluso si tiene el título de semidios, pagará con su vida. No podría importarme menos. Mi última declaración provocó que los caballeros allí reunidos tragaran saliva audiblemente. El cambio en su actitud era palpable. Tarde o temprano, llegará el momento de la verdad. Nos veremos obligados a enfrentarnos no solo a los enemigos externos, sino también a los adversarios ocultos que acechan en nuestro interior. No culpéis a quienes tomen represalias. Compartimos la culpa por este conflicto que se está gestando. Pero lo que exijo ahora son soldados disciplinados, serios e inquebrantables dispuestos a arriesgarlo todo por su reina, su princesa, su familia y su reino. Quiero 120.000 caballeros que no estén ociosos, que no se estén oxidando. Nuestros adversarios se encuentran tanto más allá de nuestras fronteras como dentro de ellas. Inyectad una renovada seriedad a vuestro entrenamiento, como si cada momento pudiera marcar el comienzo de un ataque terrorista. Descansad solo después de haber cumplido con vuestro deber hacia vuestra familia. El silencio se apoderó de los caballeros mientras absorbían mis palabras, antes de que un coro fuerte y parejo de voces decididas respondiera. ¿Sí? Desafortunadamente, no soy Kleines ni Connor, así que no esperes que un lord benévolo se una a nosotros en camaradería. Sin embargo, recuerda mis palabras, aproveché el maná que inundaba los alrededores, lo que hizo que el suelo temblara debajo de nosotros. Una oleada de llamas púrpuras se unió detrás de mí, formando el rostro aterrador de la cabeza de un dragón que les provocó expresiones de horror. Estaré presente para recordarles a cada uno de ustedes su identidad y lealtad. Con un chasquido de dedos, la manifestación se disipó y sonreí ampliamente.
Ahora, volvamos al trabajo. Me di la vuelta y me alejé. Francis, nos vamos. Sí, milord. Siempre hay necesidad de presumir, ¿eh? Siempre. Está bien, Annabelle, se acabó el tiempo. Vamos a limpiarte. Blaire, tú la ayudarás, anunció mamá, levantando con cuidado a Annabelle de su asiento. ¿Sí? Annabelle sonrió y asintió antes de saludarme con la mano. Adiós, papá. Devolví el saludo y vi cómo Blaire tomaba el relevo y se llevaba a Annabelle. Con un nuevo bolso blanco colgado del hombro, me volví hacia el espejo y ajusté mi apariencia. Recogí mi pelo negro hasta los hombros y lo até hacia atrás con una banda elástica negra. Probablemente volveré a destacar, murmuré, admirándome a mí misma. Qué triste, Cristina me dio un golpecito en la nuca en tono juguetón antes de salir. Adiós, Mael. Adiós, mamá. Tu falda. La voz de mamá llegó desde la cocina, pero Cristina ya se había ido. Si la veo en la academia, se la jugará. Tomé un plato de panqueques que me entregó mi mamá, le agradecí y tomé dos, saboreando un bocado de uno. Cuando me di vuelta para irme, la mano de mamá me acarició el cabello. Madre. La miré. Mamá me miró con calidez en sus ojos. Amael, te has convertido en un jovencito muy bueno. Estoy orgullosa de ti y tu padre también lo estaría. Una sonrisa tiró de mis labios mientras me despedía con la mano. Adiós, mamá. No te relajes en clase. Entendido. Asentí y me dirigí al nuevo coche que me había comprado, en sustitución de la vieja limusina. El elegante coche azul me estaba esperando y Francis ya estaba al volante. ¿Le has contado a mamá lo de ayer? No, milord. Ella misma lo presenció, respondió Francis. Me parece bien. Cuando el coche arrancó, nos dirigimos hacia un enorme círculo de maná en el suelo. El coche brilló y, de repente, fuimos transportados a la carretera principal de Central Bedelia, a varias decenas de kilómetros de distancia. Los círculos de teletransportación se estaban volviendo algo común, inicialmente parecían simples medidas de protección. Sin embargo, más tarde descubrí su verdadera función. Intrincados círculos de maná dibujados para que nos transportáramos a Bedelia Central, donde se encontraba la academia. Tales lujos estaban fuera del alcance de la mayoría de los grandes nobles, dada la complejidad y el peligro que representaban. Además, estos círculos estaban bajo el control de Bedelia Central, lo que enfatizaba su autoridad. Después de una hora, el coche se detuvo en la conocida carretera asfaltada. Al bajar del coche, murmuré para mí, empecemos este nuevo año con buen pie. Consulté mi horario de clases en el teléfono y confirmé que era hora de la clase de historia con el profesor Harvey Indis Estella. Me guardé el teléfono en el bolsillo y caminé hacia la entrada de la academia. El edificio tenía 5 pisos y en su interior se ramificaban numerosos pasillos. Puede parecer complejo, pero ya había empezado a acostumbrarme a recorrerlo. Los pasillos eran de un blanco inmaculado y estaban adornados con hermosas pinturas que representaban escenas de la historia de Santa Bedelia y de la propia academia. Como era de esperar, mi apariencia distintiva y el colgante que colgaba de mi cuello atrajeron más de unas cuantas miradas curiosas, pero no les presté atención, con las manos metidas casualmente en los bolsillos. En poco tiempo, llegué a la puerta del aula designada para nuestra sesión matutina. Las puertas estaban abiertas, los estudiantes entraban y conversaban entre ellos. Al entrar en la sala, me encontré en un aula relativamente espaciosa, no exactamente un auditorio, pero con espacio suficiente para unos 50 estudiantes. Filas de pupitres llenaban el espacio, formando pasillos por los que el profesor podía transitar. Curiosamente, la mayoría de los asientos de la parte delantera estaban vacíos, mientras que los de la parte trasera ya estaban ocupados. Parece que la aversión a sentarse en la parte delantera era un rasgo universal de los estudiantes. Pero yo estaba allí para aprender, así que elegí con confianza un asiento en la segunda fila cerca de la ventana, del lado izquierdo. Disfrutaba de la soledad que había allí, aunque podía sentir el peso de las miradas curiosas en mi espalda. Las ignoré, miré por la ventana, y aprecié la vista de los exuberantes jardines de abajo. Era muy diferente de la atmósfera de la Royal Eden Academy. Oh, está por aquí, creo. Te lo dije, Víctor. Llegamos tarde. Unas voces familiares llegaron a mis oídos desde atrás y no tuve que darme la vuelta para identificarlas. Víctor, Celeste y Killian, y, supuse, Selene siguiéndome. Su entrada robó la atención y, de repente, la mirada colectiva de la clase pasó de mí a ellos. Víctor, el chico apuesto, y 3 chicas impresionantes de diferentes razas atrajeron naturalmente las miradas de todos.
Todos los asientos de atrás están ocupados, murmuró Víctor. Estamos aquí para estudiar, señor Víctor, respondió Killian con una risita y tapándose la boca con la mano. Entonces tomemos los asientos delanteros, sugirió Celeste, y escuché sus pasos acercándose. No, por favor, solo déjame ser. Ya había tenido suficiente con las travesuras de Hayden y Milleia. Por suerte, mi súplica pareció funcionar, ya que también ocuparon asientos en la segunda fila, pero del lado derecho. Víctor se sentó en el asiento del final, cerca de la pared, Celeste se sentó a su lado y Killian se sentó junto a Celeste. En cuanto a Selene, optó por un lugar en la tercera fila, justo detrás de Víctor. Mientras estaba sentado allí, estaba en una posición privilegiada para escuchar a escondidas su conversación, tratando de evaluar si Celeste o Killian podrían ser la misteriosa profetisa. El cuarteto se puso a trabajar, sacó sus cuadernos y esperó. Selene observaba en silencio mientras Víctor y Celeste charlaban, recordando el año anterior. Killian añadía de vez en cuando algún comentario aquí y allá, manteniendo una distancia mesurada con ellos. A diferencia de las abiertamente expresivas Selene y Celeste, Killian exudaba cierta cautela, tal vez derivada de su educación de noble elfa. Mientras observaba su interacción, no pude evitar sentir una punzada de nostalgia y mis pensamientos se remontaron a mis días en la escuela en la tierra con Epera y los demás. Era casi reconfortante ver lo normal que parecía todo. Demasiado normal, en verdad. Buenos días a todos. Mi ensoñación fue interrumpida por una voz vibrante que atrajo nuestra atención hacia la entrada. El profesor Harvey Indis Estella, con su pelo blanco y sus ojos azules, entró en el aula a grandes zancadas, con una sonrisa amistosa en los labios y una bolsa en la mano. Naturalmente, las primeras filas están vacías, comentó, meneando la cabeza con fingida decepción. Colocó sus libros en el escritorio que tenía delante y comenzó a escribir su nombre en la pizarra. Harvey Indis Estella. La mirada colectiva de la clase pasó de Harvey a Celeste, quien parecía estar bajo escrutinio. Me ocuparé de esto en breve, aunque la mayoría de ustedes probablemente ya lo sepan, dijo Harvey, con una sonrisa firme mientras se dirigía hacia el escritorio de Celeste. Esta encantadora jovencita no es otra que mi preciosa hija, Celeste. Papá. Las mejillas de Celeste se sonrojaron de vergüenza, provocando risas de sus compañeros de clase. Pero no te preocupes. No la consentiré ni tendré favoritismos aquí en la academia. Aquí soy tu profesora, la profesora de Celeste también. Siéntete libre de hacerme cualquier pregunta y estaré encantada de responderte. Si tienes inquietudes, dímelas también. ¿Entendido? ¿Sí? Un coro de asentimientos resonó en todo el aula. Excelente. Antes de comenzar la lección, necesito abordar algo que quizás ya sepas. Después de avergonzar a su hija en broma, Harvey regresó a su escritorio y sacó una pila de folletos de su bolso. Los dividió en dos, le entregó uno a Killian y otro a mí, el estudiante más cercano. Toma uno para ti y pasa el resto a tus compañeros de clase. Con un gesto de asentimiento, tomé un folleto para mí, dispuesto a pasar el resto a mis compañeros de clase. Sin embargo, cuando me di la vuelta, me di cuenta de que las dos filas detrás de mí estaban prácticamente vacías. Parecía que la mayoría de los estudiantes habían decidido mantenerse alejados de la parte delantera. Un poco perplejo, decidí tomar la iniciativa. Me levanté y caminé hacia los estudiantes más distantes, sosteniendo la pila de panfletos. Al acercarme al estudiante más cercano, un elfo, le ofrecí los panfletos, esperando un intercambio normal. Pero su respuesta me tomó por sorpresa. Me miró con el ceño fruncido y me preguntó, ¿qué estás esperando? Parpadeé sorprendido. ¿Qué? Continuó con una sonrisa burlona. Distribúyelos entre cada uno de nosotros. Es tu trabajo después de todo, la mitad. Sus compañeros estallaron en carcajadas, claramente divertidos por su actitud confiada y algo condescendiente. Su comportamiento dejaba claro que tenía algún tipo de autoridad, y sus palabras indicaban que se dirigía a mí como si fuera su subordinado. Por la forma en que hablaba, era evidente que pertenecía a la familia de las ramas Elarjon o al linaje Terakin, dos influyentes casas nobles de elfos. Dada su arrogancia y el desprecio que mostraba hacia mí, apostaría a que era del linaje Terakin. Oye, te está hablando a ti, intervino uno de sus amigos, lanzándome una mirada fulminante. Me encontré mirándolos fijamente a los ojos, con una expresión neutral y carente de cualquier reacción. Cuanto más sostenía su mirada, más parecían desconcertarlos mi expresión neutral, haciendo que su bravuconería flaqueara. Señora Mael, ¿qué está haciendo?
La voz del profesor Harvey se interrumpió y aproveché la oportunidad para colocar la pila de panfletos sobre el escritorio del elfo. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y volví a mi asiento. Killian, que estaba volviendo a su asiento, me miró con un dejo de curiosidad, pero yo simplemente la ignoré y volví a sentarme en mi lugar junto a la ventana. Traído para ustedes por Ocelopilli. Los folletos que repartí tratan sobre los 3 grupos principales a los que pueden unirse dentro de la academia, dijo Harvey, anotando los nombres en la pizarra. Tenemos el consejo estudiantil, el presidium y el comité social. La mayoría de ustedes puede que los recuerden de su primer año, gracias a las explicaciones de su profesor anterior. Pero como tenemos algunas caras nuevas entre nosotros, un repaso no vendrá mal, especialmente al comienzo de un nuevo año. ¿Estaba hablando de mí? No, definitivamente hubo otras transferencias en este grupo. Comencemos con el consejo estudiantil. Estos tipos son como los guardianes de la paz de la academia, que se ocupan de todo tipo de problemas y conflictos que aparecen. Tienen la autoridad, los derechos y el deber de intervenir y detener cualquier problema. Y solo para dejar en claro lo obvio, la discriminación es un estricto no aquí. Un miembro del consejo estudiantil puede intervenir incluso por un pequeño insulto. El tono de Harvey se volvió más serio. Suena bien, pero seamos realistas, incluso en un lugar como este, los príncipes y princesas de los grandes nobles todavía tendrían su red de seguridad. El siguiente es el presidium. Son similares al consejo estudiantil, pero son los que investigan más a fondo cuando surge un problema. Si tienes un problema personal, sin importar lo grande o pequeño que sea, puedes recurrir al presidium en busca de ayuda, y ellos te respaldarán. Por último, tenemos el comité social. Estos miembros se encargan de los eventos, fiestas y viajes a otros reinos. Son tu opción si también necesitas ayuda con tus estudios, explicó Harvey. Ah, cierto. Casi me olvidé de estos grupos. No puedo evitar preguntarme cuál elegirá Víctor. En el juego, había una opción, si no recuerdo mal. Si alguno de estos grupos te llama la atención, solo tienes que dirigirte a su lugar de reunión y completar un formulario, agregó Harvey, borrando sus notas de la pizarra. Muy bien, eso es todo. Ahora, pasemos a la lección de hoy. ¿Alguien puede explicarme por qué la Guerra de la Luna de Sangre recibió ese nombre? La primera en levantar la mano fue Killian. Cillian. Sí. La Guerra de la Luna de Sangre se refiere a ese conflicto que duró 10 años cuando la luna adoptó un tono rojo sangre en lugar de su habitual color plateado. Todo se debe a Selena Amaya Tepes, la bruja vampiro que utilizó un hechizo prohibido aquí mismo en Santa Bedelia. La Luna de Sangre duró una década, hasta que Selene Amaya Tepes fue derrotada por los grandes héroes. Selene Amaya Tepes. El nombre de la bruja vampiro en sí fue suficiente para que todos desviaran la mirada hacia Selene, quien permaneció tranquila y serena. Pero no fue solo por el nombre compartido. Los rumores sobre que ella era la reencarnación de la bruja vampiro agregaron una capa de intriga. Era una de las razones por las que tenía un aura un poco intimidante a su alrededor. Exactamente. Gracias, reconoció Harvey con una sonrisa. Como acaba de explicar la señorita Killian, la Guerra de la Luna de Sangre fue causada por la bruja vampiro. Durante 10 años, Santa Bedelia tuvo el tratamiento especial de Noches de Luna Roja, debido a su magia prohibida. El caos solo terminó cuando los grandes héroes lograron derrotar a Selene y salvarnos. 10 años agotadores de resistencia, incontables vidas perdidas, y luego llegó el milagro que todos habíamos estado esperando. La aparición de los grandes héroes, 5 individuos de diferentes razas, cada uno con un inmenso poder. Estos héroes lograron matar a la bruja vampiro, poniendo fin a su reinado de terror. Es gracias a estos héroes que nuestras razas ahora pueden coexistir en armonía, explicó Harvey, con un sentimiento de orgullo subyacente a sus palabras. Mientras hablaba, no pude evitar escuchar bufidos y burlas detrás de mí. Honestamente, sentí la necesidad de burlarme también porque la realidad era mucho más complicada que las supuestas intenciones de las heroínas. Después de eso, nos sumergimos en una sesión larga y agotadora en la que Harvey diseccionó meticulosamente el contexto político de Santa Bedelia antes de la guerra. Esto continuó durante 3 horas agotadoras, durante las cuales tomé notas diligentemente y ocasionalmente levanté la mano para pedir aclaraciones. Empezaba a sentirme como un verdadero estudiante modelo, algo que sin duda alegraría a mi madre. ¿Cuánto durará? No me eches mala suerte, Clena. Cuando Harvey finalmente terminó, nos despidió y mencionó que nos esperaba una comida especial. Mi estómago ya estaba protestando. Estaba absolutamente hambriento.
Mientras recogía rápidamente mis pertenencias y las guardaba en mi bolso, escuché un comentario despectivo que resonó en el aire. Eres bastante arrogante, Alf. Las palabras estaban cargadas de burla. ¿En serio? ¿Y ahora qué? ¿No pueden simplemente dejarme en paz? Sin embargo, quedó claro que esa burla no estaba dirigida a mí, sino a Víctor, que estaba en proceso de empacar sus propias cosas. Todos me están esperando, Jiren, respondió Víctor, ofreciendo una pequeña sonrisa antes de darse la vuelta para encarar a su crítico. Parecía acostumbrado a este tipo de comentarios. Jiren, el elfo responsable del comentario sarcástico, apretó los dientes con irritación y luego empujó el hombro de Víctor. ¿Quién te crees que eres? Solo porque Celes, Killian y Selene están cerca de ti, ¿crees que eres mejor que el resto de nosotros? Ah, celos, ya veo. Bueno, Víctor pasó las últimas 4 horas rodeado de chicas absolutamente despampanantes. Cualquiera podría sentir un poco de envidia en esa situación. Oh, esta escena me recuerda algo del juego. Víctor no pareció inmutarse por la provocación de Jiren y continuó su camino sin siquiera molestarse en mirar atrás. Pero la ira de Jiren solo pareció aumentar, lo que hizo que se acercara a Víctor una vez más. Basta. Se les calmó rápidamente la situación y se colocó en la entrada. Junto a ella estaban Killian y Selene, evidentemente esperando la compañía de Víctor. Víctor es de la Casa Cuervo, la rama principal, ¿comprendes siquiera lo que eso significa? El tono de Celes tenía un matiz de exasperación. Jiren apretó los puños y siguió fulminando a Víctor con la mirada. Mientras tanto, Víctor parecía estar intentando calmar a Celes. Solo es un mitad. Te mereces a alguien mejor. Sus palabras me dolieron y me hicieron estremecer. La vergüenza me hizo desear poder desaparecer en un segundo plano. Sintiendo la necesidad de escapar de la incomodidad, opté por moverme ágilmente por las mesas del aula, creando mi propio camino para salir. No formo opiniones basadas en el derecho de nacimiento. Es el carácter de cada uno lo que cuenta, Jiren. Y, francamente, no eres exactamente alguien apto para juzgar a los demás. La firme respuesta de Celeste resonó detrás de mí. Comportamiento clásico de la protagonista principal. Celeste estaba a años luz de la tímida Milleía y mostraba su propio encanto único. Al entrar en el ascensor, presioné el botón de la planta baja, donde se encontraba el comedor. Mientras esperaba, de repente, una voz me llamó. Era la voz de Celeste. Oye. Espera, por favor. Las puertas del ascensor empezaron a cerrarse lentamente, pero logré presionar el botón de cerrar puertas justo a tiempo. Las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a descender. Apareció una notificación en mi dispositivo y miré el mensaje entrante. Era de John. Estoy sentado solo en una mesa. Rápidamente escribí mi respuesta y se la envié. Entonces quédate solo. Amael, eres realmente insufrible. ¿Eh? ¿Qué hice ahora? ¿Qué puedo ofrecerle, señor? Preguntó el empleado de la cafetería, dirigiéndose a mí mientras me tocaba elegir entre la variedad de platos que se exhibían detrás del cristal. Tamborilé suavemente con los dedos sobre el borde del mostrador, mientras recorría con la mirada las numerosas opciones disponibles. Tomaré unas papas fritas, un bistec, una porción de ensalada y 2 muffins de postre. El miembro del personal preparó eficientemente mis selecciones y me devolvió el plato lleno. Muchas gracias, señora, sonreí amablemente mientras tomaba el plato. De nada, respondió ella, y un leve rubor coloreó sus mejillas mientras lo hacía. ¿Qué estás haciendo exactamente, Amael? Estoy abrazando a mi estudiante modelo interior, Clena. En ese momento, yo estaba encarnando el papel de un estudiante diligente y considerado que había sido injustamente acusado de delitos. Esperaba que pronto la gente reconociera mi inocencia y desarrollara una percepción positiva de mí, y que finalmente me dejaran en paz. Mientras reflexionaba sobre mi plan, me senté en una mesa redonda vacía destinada a 4. Dejé mi bolso en el suelo, agarré el tenedor y el cuchillo, lista para enfrentarme a mi filete. Ruido sordo. Mi tranquilo momento de soledad se vio interrumpido de inmediato cuando John, de repente, depositó su bandeja en la mesa frente a mí y se dejó caer en el asiento. No tenía ganas de comer sola. No me interesan los hombres. Piérdase. ... Joder. No puedo creer lo bueno que está esto. Exclamé entre bocado y bocado, saboreando el suculento filete que tenía delante. Los chefs que están detrás de estos platos deben ser prodigios culinarios, nacidos para hacer magia en la cocina. Esta comida fue, sin duda, la más deliciosa que he probado en mi vida, y eso es mucho decir teniendo en cuenta mis experiencias en Celesta.
Hasta las papas fritas, me harían feliz comiendo estas por el resto de mi vida, murmuré con una sonrisa, mientras me llevaba más papas fritas crujientes a la boca. Lo juro, son las mejores papas fritas que he probado en mi vida. Celeste no exageraba con respecto al calibre de los chefs de esta academia. Es decir, es la más prestigiosa de todo Santa Bedelia, por lo que es lógico que estén a la altura en el ámbito culinario, reflexioné. Mi atención se desplazó hacia John, que miraba fijamente su plato, casi intacto. ¿No tienes hambre? John apretó la mandíbula, visiblemente irritado. Realmente estás aprovechando al máximo tu tiempo aquí en la academia, ¿no es así, Edward? Me encogí de hombros, indiferente. En Celeste, la atmósfera a mi alrededor era siempre tensa. Aquí, las cosas están más tranquilas y pienso disfrutar al máximo de mi tiempo en la academia. ¿No hay asuntos más urgentes en los que centrarse? ¿Cómo encontrar a la profetisa? El tono de John tenía un dejo de burla. Bebí un sorbo de mi vaso de agua con calma antes de responder. Es solo el primer día, John, y el juego todavía está en pañales. Relájate un poco. En cuanto a la profetisa, recuerdo claramente haberte asignado la tarea de acercarte a Rhoda Moonfang y Elizabeth Tepes. Sin embargo, a juzgar por tu expresión, supongo que aún no has dado ese paso. John se burló. Es más fácil decirlo que hacerlo. Ese idiota de Allen Terakin está pegado a Rhoda para siempre, y en el caso de Elizabeth, está ese idiota de Caín siguiéndola. Sus palabras no carecían de fundamento. ¿Qué tal si sigues tu propio consejo? Pregunté con una sonrisa juguetona. Sedúcelos. Conoces sus personalidades al dedillo, ¿no? ¿Qué? Dejé escapar un suspiro exagerado. Sería una tragedia si el hijo mayor y heredero del ducado de Tarmias se quedara sin pareja. Como tu cuñado, estoy realmente preocupado. Lo juro, tu manera petulante de hablar y esa mirada exasperantemente condescendiente en tu rostro me están llevando al límite, Edward. Escucha, John, dije, y mi expresión se tornó seria al mirarlo a los ojos. No ocultaré mi frustración, y sé muy bien lo furiosa que me sentí cuando manejaste el juego sin cuidado el año pasado. Mi actitud con Hayden y Milleia puede haber sido tonta, pero al menos traté de hacer algo, a diferencia de ti. No tienes ni idea, Edward, replicó John, con una sonrisa que tenía un dejo de amargura en las comisuras de sus labios. No tienes ni idea de lo que he pasado en mis 2 malditas vidas. E incluso si pudiera volver atrás en el tiempo, no cambiaría ni una maldita cosa de mis acciones, excepto quizás matar a Alfred al comienzo de la academia. Tu falta de sorpresa no me sorprende, respondí, haciendo girar despreocupadamente el tenedor entre mis dedos. Mírate, eres la personificación de un completo imbécil, se burló John, con una risa mezclada con un dejo de burla. Eric no estuvo mejor el año pasado. Lo conozco desde hace tiempo para darme cuenta de que era un reencarnador desde el principio, pero pasó la mayor parte de su tiempo tratando de salvar a ese insufrible personaje de Rubina y lidiando con su enfermedad. La situación de Eric es diferente, intervine. Reconozco que no hizo mucho, pero tiene una hermana que también estaba enferma y es probable que tú hayas comprendido ese dolor. Además, señalé con mi tenedor a John, las capacidades de Eric son distintas a las tuyas. Sin duda eres más fuerte que él, más fuerte incluso que Alfred, así que no intentes hacerte pasar por una víctima. ¿Víctima? John apartó de un manotazo mi tenedor con irritación. Ya he muerto una vez, y no soy un pervertido como tú, que intenta apostar por los diferentes finales de los juegos. No seré el cordero sacrificial de nadie. Mientras sobrevivan mis seres queridos, no me importa un carajo. ¿Crees que soy diferente? Le lancé una mirada irritada. Perdí a mi hermana, a mi padre adoptivo, a mi madre adoptiva y también a Louisa. Lyra está en coma. Todo debido a circunstancias desafortunadas que no preví. Eric y yo claramente no fuimos capaces de prevenir esas tragedias. Además, no quiero involucrar más a Eric. ¿Qué? La expresión de John cambió a una mezcla de incredulidad y enojo. Él también es un reencarnador. Tomará las mismas acciones que nosotros por el bien de su hermana. No voy a debatir eso, hice un gesto con la mano con desdén. Eric todavía puede contribuir de forma menor a nuestras estrategias del juego, pero no lo cargaré con las tareas más peligrosas. Lo aprendí hablando con Eric durante varios meses, pero Eric apenas encajaba en un mundo así. No creo que pudiera pasar por lo que yo y John habíamos pasado en nuestras vidas. Y no lo culpo por eso. En todo caso, John y yo éramos los raros. ¿Tareas peligrosas? Las cejas de John se fruncieron en confusión.
De hecho, me recliné en mi silla, haciendo girar el tenedor sobre la mesa con una leve sonrisa. No estoy ahondando en tu pasado, John, ni quiero hacerlo. Sin embargo, sé que nuestros objetivos van en la misma dirección. Tu forma de pensar es similar a la mía cuando se trata de alcanzar un propósito. Lo que quise decir con tareas peligrosas era, obviamente, matar y luchar con tu vida en juego con más frecuencia que eso. ... Le di una sonrisa cómplice y me encogí de hombros. Y sí, eres mi cuñado. No te dejaré morir, principalmente porque eres el hermano de Layla. Aunque tal vez no lo haya dicho directamente, estoy segura de que se preocupa profundamente por ti. Aunque tal vez me ame un poco más que a ti, también tiene un lugar importante para ti en su corazón. Después de todo, eres su hermano. ¿Qué? Tartamudeó John. Parece que lo tomaron por sorpresa emocionalmente. Probablemente pensó que a Layla no le importaba en absoluto. Estaba tan obsesionado con Alfred que no miraba con atención a su querida hermana. Debe haber tenido una vida difícil en su pasado, estoy seguro de ello. Aunque te envió para vigilarme, probablemente pensó que era más seguro que estuvieras conmigo también, comenté. Entendí bastante bien el carácter de Layla. Probablemente no confiaba del todo en Charles y tal vez temía que él fuera a sufrir torturas a causa de mi acusación imprudente contra el hermano del rey. Charles Celesta, impulsado por una mezcla de lealtad hacia su hermano y convicción de sí mismo, estaba dispuesto a llegar hasta donde fuera. En mi opinión, Layla era una de las personas más inteligentes que conocí después de la tía Belle. Cuando se proponía algo, nadie podía igualarla. La habían preparado para ser la futura reina de Celesta y había trabajado diligentemente para lograr ese objetivo. La expresión de John se suavizó un poco ante mis palabras antes de resoplar y comenzar a comer su comida. Solo 2 juegos, declaré con gravedad. Serán largos y agotadores, más difíciles que el primer juego. Pero si los manejamos con astucia, podemos asegurar la paz en el mundo que heredará Layla. Hice hincapié en su nombre, sabiendo lo mucho que significaba para él. Lo sé, respondió John. ¿Sabes que el evento de hoy aún no ha terminado? Continué. Amelia Dolpis va a conocer a esa chica. John frunció el ceño y luego abrió los ojos como platos, entendiendo. La chica de Behemoth. Exactamente, dije, asintiendo con una sonrisa. Ha pasado algún tiempo desde que se conocieron y ahora pueden considerarse amigos, pero... Es una cabrona, interrumpió John, mirándome fijamente. ¿Piensas intervenir? Sí, confirmé con una sonrisa. John hizo una mueca ante mis palabras. Pensé que habíamos acordado no entrometernos con las heroínas innecesariamente. Con Amelia no. Ni siquiera tendremos que ponerle un dedo encima, le expliqué, cruzándome de brazos sobre la mesa. Mira, si eliminamos a Nora ahora. Ah, ¿sí? ¿Te has encontrado un amigo, Alf? Una vena se hinchó en mi frente cuando noté que alguien se acercaba detrás de John. Oh no, no se trata de mí. Se dirigían a John, cuya expresión se tornaba cada vez más agria. John agarró su tenedor con fuerza mientras me miraba. Ni lo pienses, respondí con la mirada. Se supone que somos estudiantes modelo y debemos comportarnos apropiadamente. ¿Tus padres menores no te enseñaron modales?, se burló lamentablemente el bastardo. ¡Pam! ¡Ac! John le dio un codazo en el estómago al hombre, que cayó al suelo. Vete al diablo, cabrón. Bueno, eso se intensificó rápidamente. ¿Por qué la familia Terakin siempre parece ansiosa por una pelea? Killian suspiró suavemente mientras veía a Celeste interponerse entre Víctor y Hayden. Selene, parada junto a ella, estaba en silencio, su mirada carmesí fija en la figura de Víctor que se alejaba. ¿Estás bien, Selene?, preguntó Killian, ofreciéndole una sonrisa amistosa. Sospechaba que Selene podría estar un poco perturbada por el hecho de que Celeste hubiera intervenido antes que ella. Era evidente para todos, excepto quizás para el propio Víctor, que Selene tenía sentimientos por él. Víctor tomó su conexión como una profunda amistad, lo cual era adorable a su manera. Es bastante entrañable, pensó Killian, encontrando ese aspecto de Víctor bastante encantador. Lo soy, respondió Selene suavemente. ¿HM? Sin embargo, la atención de Killian se desvió brevemente cuando sus encantadores ojos verdes se fijaron en un joven que se había quedado dentro de la habitación mientras los otros estudiantes se iban. Era innegablemente guapo, pero Killian no estaba demasiado sorprendida. Después de todo, ella era una princesa, no una doncella común. Entre los elfos y los vampiros, había innumerables hombres guapos, como Kirill, por ejemplo, aunque ella no lo tenía en alta estima.
En su círculo, incluso Víctor tenía cierto atractivo debido a su tez pálida y sus rasgos de mitad vampiro. Pero había algo distintivo en este joven. Su nombre es Amael, si no recuerdo mal recordaba su nombre en parte porque era de la prestigiosa casa Olpean, y también porque estaba emparentado con Connor Olpean, una figura muy conocida en la academia. Ella conocía sus antecedentes criminales, pero eso no la inquietaba demasiado. La rehabilitación de antiguos criminales no era algo inaudito en la academia. No parecía más notable que los otros grandes nobles. Aún así, conservaba su nombre en la mente simplemente por su estatus noble. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando vio a Amael atravesar ágilmente las mesas, sin prestar atención a la tensión que reinaba a su alrededor. Notó una sutil distorsión en su expresión mientras pasaba, aparentemente ajeno al conflicto que se estaba gestando. Mientras continuaba sin siquiera mirarlo, la mirada de Killian se detuvo en él por un momento. Mientras Selene permanecía fija en Víctor, la atención de Killian se desvió brevemente hacia Amael. No formo opiniones basadas en el derecho de nacimiento. Es el carácter de cada uno lo que cuenta, Jiren. Y, francamente, no eres exactamente alguien apto para juzgar a los demás. La voz de Celeste la trajo de vuelta al problema. Está bien, Celeste, la voz de Víctor sonó ligeramente incómoda, su brazo la restringió suavemente para que no hiciera más acciones mientras Jiren hervía de ira cerca. Con cara de irritada, Celeste se giró y se alejó, sus ojos verde azulado decididos. Esa fue una intervención digna de nuestros grandes héroes, Celeste, bromeó Killian, mientras su dedo golpeaba juguetonamente su mejilla. Celeste giró ligeramente la cabeza y su rostro se puso un poco más rojo. Deberías dejar de contenerte cuando te insultan, Víctor. Eres un gran noble, tu estatura supera a la de ellos. Víctor se frotó la nuca con una sonrisa tímida. Lo sé, pero no quiero molestar a mi familia, completó Selene la frase de Víctor. Víctor miró hacia atrás con una cálida sonrisa en los labios. Exactamente, asintió, antes de ponerse a caminar junto a sus amigos. Celeste dejó escapar un suspiro, sus oídos se cansaron del comentario recurrente que había escuchado incontables veces desde el año pasado. Vayamos a nuestra mesa asignada en la cafetería rápidamente. De acuerdo, se rió Víctor, mientras caminaba. Oye. Espera, por favor. Celeste aceleró de repente, su carrera apuntando hacia el ascensor abierto. Víctor, Selene y Killian la siguieron y se apresuraron a alcanzar el ascensor. Sin embargo, justo cuando se acercaban, las puertas del ascensor se cerraron. No me escuchó en absoluto. Celeste miró incrédula a las puertas del ascensor ahora cerradas y pisó el suelo. Killian no pudo evitar reírse, al comprender de repente algo. No hay duda al respecto. Las puertas del ascensor parecieron cerrarse más rápidamente en respuesta a la súplica de Celeste. Dado que ahora era su segundo año en la academia, Killian estaba familiarizada con el funcionamiento de los ascensores. Presionó intencionalmente el botón de cerrar la puerta para evitarnos. Puede que para la mayoría no fuera un problema, pero con 3 princesas como ellas, era una historia diferente. Cualquier persona normal podría haber abierto la puerta del ascensor para estar con ellas, incluso los grandes nobles. Gracias a Dios que la mesa está desocupada. Víctor suspiró aliviado mientras equilibraba cuidadosamente su plato, dirigiéndose a la mesa designada, acompañado por Celeste, Killian y Selene. Bueno, ha sido nuestro lugar desde el año pasado, señaló Celeste con una sonrisa, su declaración reflejaba la familiaridad de su presencia para los demás alrededor. Sí, y con el mismo grupo, coincidió Víctor. Celeste asintió y se volvió hacia Killian. Aunque Killian empezó a acompañarnos con más frecuencia el año pasado. ¿Me extrañaste, Celeste? Bromeó Killian con una sonrisa. Por supuesto. Respondió Celeste juguetona. El grupo se instaló y comenzó a comer, entablando una conversación ligera. El profesor Harvey es realmente hábil enseñando, comentó Víctor pensativamente. En efecto. Lo tuve como profesor el año pasado y es bastante eficaz, confirmó Killian. Celeste intervino con una risita. Mi padre es así solo dentro de la academia. En casa, se transforma en el típico padre cariñoso, igual que mi hermano mayor. ¿Evan? Preguntó Víctor. ¿Sigue vinculado a la academia a pesar de haberse graduado el año pasado? Celeste asintió y tomó un bocado de su comida. Es el nuevo presidente del consejo estudiantil. ¿Qué? La sorpresa de Víctor era palpable, y aunque Killian encontró la noticia sorprendente, Selene parecía imperturbable. ¿Estás sorprendida, verdad? Se rió Celeste. Imagina lo sorprendida que me quedé cuando me lo dijo.
El mayor Evan tiene la capacidad para el papel, Celeste, señaló Killian, con humor en sus palabras mientras observaba la exasperación juguetona de Celeste. Celeste suspiró. Pero aún así es tan incómodo. Estoy planeando unirme al consejo estudiantil y ahora trabajaré con mi hermano. Es un poco vergonzoso, solo espero que no me avergüence como lo hace papá. Pam. Un fuerte estruendo repentino interrumpió su conversación, lo que provocó que los cuatro dirigieran su atención hacia la fuente del ruido. ¿Luchar el primer día? Expresó Víctor en voz baja su incredulidad. Vete al diablo, cabrón. Los cuatro hicieron una mueca ante el lenguaje directo y grosero del hombre de cabello negro. También es un estudiante en rehabilitación, observó Celeste las esposas plateadas que John llevaba en las muñecas. ¿Está loco? Está en rehabilitación. Ahora, la atención de toda la planta baja de la cafetería se había centrado en una mesa. Los dos altos humanos, inicialmente congelados por la conmoción ante la escena que se desarrollaba, recuperaron la compostura y miraron fijamente a John. Tú. ¿Cómo te atreves? El primero se lanzó hacia adelante con los puños cerrados, pero John esquivó hábilmente el ataque, provocando que la cara del agresor aterrizara en su plato, salpicando comida. La mirada de Killian permaneció fija mientras el segundo hombre en la mesa, Amael, tomó tranquilamente su plato, sosteniéndolo en una mano, y continuó comiendo con su tenedor, como si no se hubiera inmutado en absoluto por la pelea. Mientras tanto, el otro atacante siguió adelante, intentando asestarle un puñetazo en el estómago a John. John esquivó el golpe, su movimiento amenazó con hacer que la mesa se deslizara hacia atrás, pero Amael, con un simple movimiento del pie, la aseguró en su lugar. John continuó comiendo, con los ojos fijos en la escena que se desarrollaba ante él, como si fuera un curioso entretenimiento. Ah. Puaj. Tos. Lo que siguió fue una secuencia caótica en la que John manejó hábilmente a los tres agresores. Los espectadores estaban perplejos, sin saber a quién dirigir su atención. ¿Deberían centrarse en la pelea? ¿O deberían prestar atención al joven que estaba sentado a 1 metro de distancia, disfrutando tranquilamente de su comida mientras observaba en silencio el espectáculo? La vista era surrealista y dejó a muchos con la duda. ¿Qué le pasa? La voz de Celeste transmitía la confusión compartida que muchos sentían al ver a Amael empujar despreocupadamente la mesa ligeramente con el pie, haciendo que su silla se deslizara hacia atrás y evitara chocar con el cuerpo caído, todo mientras seguía comiendo, como si esta fuera la más común de las situaciones. Detengan esto inmediatamente. Se escuchó una voz fuerte mientras se acercaban pasos. Padre, murmuró Víctor, notando la llegada de James Raven con un evidente ceño fruncido en su rostro, indicando su desaprobación. La mirada de James Raven se fijó primero en los tres estudiantes que gemían en el suelo. Luego, dirigió su atención a la escena en la mesa en cuestión. Un individuo estaba de pie, otro permanecía sentado. ¿Qué estás haciendo? Lucha. Comiendo. Las respuestas simultáneas y contrastantes de Juan y Amael llenaron el aire. La mejilla de James Raven se contrajo levemente, sorprendido por sus respuestas francas pero exasperantes. Les dirigió una mirada fría. Ustedes dos. A mi oficina. Inmediatamente. John y yo permanecimos en silencio mientras el profesor James nos miraba con desaprobación. ¿Pero por qué yo? No he hecho nada, pensé, adoptando el papel de un estudiante inocente que se había abstenido de causar daño. Pero viste la pelea en una exquisita calidad de 8K mientras saboreabas tu comida. Afirmo que soy un estudiante modelo, evitando conflictos innecesarios. ¿Podría explicarme el significado de las pulseras que lleva en las muñecas? Preguntó el profesor James Raven, entrelazando los dedos. Espero que no las haya confundido con simples baratijas decorativas que le regaló el rey Carlos. Si me lo permite, profesor, intervine, pues necesitaba aclararlo antes de que mi madre y mi hermana me golpearan. Yo no estuve involucrada en el altercado. John es el responsable. John giró la cabeza hacia mí, su expresión delataba una sensación de traición, y su mirada habitual regresó. Tú, bastardo. Ellos lo instigaron. ¿Pero no es la pelea en sí? Insultaron a mis padres. ¿Cómo reaccionarías si insultaran a los tuyos? Buscaría una solución pacífica. Mierda. James se presionó las sienes, intentando evitar un inminente dolor de cabeza, pero con poco éxito. Basta, murmuró con un suspiro, volviendo su atención hacia nosotros. Escuchen. Ambos están aquí acusados, y aunque pueden haber tenido estatus estimados en el reino de Celesta, las reglas son diferentes aquí en Santa Bedelia.
¿Cómo me dirijo a los padres de los chicos a los que han golpeado? Si descubren que los culpables son criminales, exigirán la expulsión inmediata, que es el curso de acción habitual. ¿Expulsión? Solo estaba defendiendo a mis padres, replicó John. De hecho, y lo tendré en cuenta para apaciguarlos. Lo hago por Alisa y por ti, John. Recuérdalo. La boca de John se abrió de sorpresa. ¿Conoces a mi madre? James suspiró y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Fuimos compañeros de clase en la academia. De todos modos, compórtense. Afortunadamente, su conexión con Amael, cuya madre es miembro del personal aquí y una gran noble, funcionará a su favor. No tengo ninguna conexión con él, aclaré rápidamente. Soy su cuñado, profesor, replicó John, invocando convenientemente nuestra relación cuando le convenía. Repite eso y lo tendré registrado para enviárselo a Alfred. Vete al diablo. Puedes irte y espero no volver a verte por aquí, exhaló James con una mezcla de frustración y resignación, dando por terminada nuestra conversación. Nos sacaron de su oficina. Has arruinado prácticamente tu reputación, dije con total naturalidad. No me importa nada. Replicó John, visiblemente irritado. Su irritación estaba justificada. En Celesta nadie se atrevía a provocarlo porque era el heredero del ducado de Tarnias, pero las cosas habían cambiado desde que llegaron aquí. Será mejor que empieces a adaptarte rápido. Ensarzarte en pequeñas peleas con esos delincuentes todos los días no te hará ningún bien a tu bienestar mental. Viniendo de ti, ¿quién está en esa maldita clase? Han estado burlándose de mí todo el día. Honestamente, he sido bastante paciente hasta ahora, se quejó John con frustración. Cuéntame más, pregunté con curiosidad. John chasqueó la lengua ante mi expresión inquisitiva antes de empezar con su explicación. Son esos lacayos de Adrián Dolpis y los perros falderos de Alvara. Ten cuidado con Alvara. Es una antagonista mayor, pero nos ocuparemos de ella a su debido tiempo, le aconsejé. Lo sé, pero si ella me presiona, no dudaré en romper el complot por el bien de mi propia cordura. Como sea. Volvamos a centrarnos en el asunto que nos ocupa. Amelia Dolpis, dije, encogiéndome de hombros con indiferencia y volviendo a adoptar un tono serio. Entiendo que quieras intervenir, pero ¿con qué propósito? Preguntó John. Escucha, Amelia todavía cree que Nora es su amiga y está siendo manipulada por esa mujer. ¿Y qué? En el juego, Víctor la salva de Nora, ¿no? No me preocupan Víctor ni Amelia. Mi principal preocupación es Nora. Si consigue todo lo que quiere de Amelia, ganará su apariencia. Eso es lo que desencadena su evento, y Víctor la rescata, señaló John, pero negué con la cabeza, con una sonrisa irónica. ¿Qué pasa si eliminamos a Nora ahora mismo? ¿Qué? La sorpresa de John era evidente. ¿Quieres matarla ahora? El evento de Amelia llegará después. Olvídate del evento de Amelia. Si nos deshacemos de Nora ahora, podemos evitar muchas complicaciones futuras. Garantizar la seguridad de Amelia es solo una ventaja. ¿Sabes lo peligrosas que son las habilidades de Nora? Miré a John con seriedad, con la esperanza de transmitirle mi razonamiento. A Behemoth no le agradará eso. Behemoth era una organización criminal. Así como Ante Eden era la principal organización de villanos en el primer juego, Behemoth tenía el mismo papel en el segundo juego. Al diablo con Behemoth, resoplé. Además, ellos serán los que estén en problemas. Sin las habilidades de Nora, les costará mucho conseguir el tercer cuerno. John cayó en un silencio contemplativo, reflexionando sobre mi propuesta. Ella es una comandante de Behemoth, ¿te das cuenta de eso, verdad? No será fácil derrotarla, señaló John, mirándome a los ojos. Ya basta de actitud derrotista, hice un gesto con la mano con desdén. No lo sabremos hasta que lo intentemos y, además, todavía está a nuestro alcance, a diferencia de otras anomalías. Está bien. Sonreí ante su respuesta y le di un golpecito amistoso en el hombro. Bien, entonces prepárate. Nos reuniremos cerca del aula de Amelia. Su clase debería terminar pronto. Sí, dijo John y cada uno toma su camino. Como tenía algo de tiempo libre, pensé en salir a pasear al jardín. ¿Quieres decir que vas a tomar una siesta, verdad? Oh, silencio. Después de separarse de Edward, John vagó sin rumbo, buscando un lugar aislado donde pudiera garantizar su seguridad. No confiaba en los estudiantes de esta academia, temiendo que pudieran usar su condición de mitad como excusa para hacerle daño. Finalmente, encontró un rincón adecuado en un pasillo vacío. Se sentó y cerró los ojos, sintiendo una ligera sensación de hormigueo. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró en un lugar oscuro y misterioso donde una nube de humo se extendía por el aire.
No podía distinguir el suelo debajo de él, pero el entorno le resultaba extrañamente familiar, así que no le prestó atención. «Soy John», gritó, pero no recibió respuesta. Solo un silencio inquietante. Sin inmutarse, John se aventuró más en la oscuridad. «¿Qué tenemos aquí?». Una voz de mujer rompió finalmente el silencio, aunque era imposible discernir su origen. «Mi querido John, que me ha evitado durante 3 años, decide de repente regresar. ¿Puedes mostrarte ahora?», exigió John, cada vez más irritado, en gran medida debido al hecho de que no se estaba manteniendo fiel a sus propias intenciones. Una risa melodiosa resonó en la oscuridad antes de que el humo arremolinado comenzara a fusionarse frente a John, formando la imagen de una mujer exquisitamente hermosa con cabello oscuro. «Hécate». «Jonathan», respondió Hécate, sus ojos rojos y sin iris brillaban mientras estudiaba el rostro de John. «Has cambiado un poco. Estoy aquí para...». «Sé por qué estás aquí, John», lo interrumpió Hécate, con los ojos todavía fijos en él. «Pero si no me falla la memoria, rechazaste vehementemente mi propuesta hace 3 años». «Lo hice, pero lo he reconsiderado», dijo John. «Oh, ¿eso significa que estás lista para aceptar mi oferta?», preguntó Hécate con una sonrisa expectante. John chasqueó la lengua con impaciencia. «Despierta mi linaje y mataré a Clitio por ti». «Perfecto. No eres más que un bastardo. No pediste nada para mi hermana y la estás malcriando mientras yo no te importo en lo más mínimo», maldijo John a Hécate. «Eso es porque Layla es mi preciosa hija, y tú eres, su hermano». «¿Cómo está ella?». John ignoró sus últimas palabras y preguntó por su hermana. Hécate sonrió. «Layla está muy bien. Al igual que tú, alcanzó la cima de la 5ª ascensión. Ella está cuidando junto a tu padre el ducado de Targi mientras tú estás buscando peleas inútiles. Dame ese maldito despertar». «No quiero ver tu cara nunca más», espetó John, su enojo era evidente, ganándose una risa de Hécate. «Por supuesto, pero ¿qué provocó este repentino cambio de actitud?». «Cumplir mi pedido podría muy bien llevarte a la muerte», inquirió Hécate, con una curiosidad evidente en su tono. Yo solo necesito ser más fuerte. «Necesito más poder, eso es todo», respondió John, con su voz teñida de determinación. Interesante», Hécate asintió con una sonrisa. «Por primera vez, parece que esto no es solo por el bien de tu hermana. Es indirectamente para ella, así que dame tu poder ya y deja de hablar», espetó John. Hécate ignoró su rudeza y se acercó a John. «¿Aún ves rastros de Shaina en Layla?». «Si ese es el caso, lamento informarle que Layla es de este mundo y no una reencarnación», explicó Hécate. «Lo sé, pero, Layla sigue siendo mi hermana», replicó John. «Tu hermana de sangre, a diferencia de Shaina, que fue adoptada». «Basta. Dame tu poder para poder derrotar a Clitius, el que te da tanto miedo», interrumpió John, con una provocación. «Eso es bastante descortés, pero mucha suerte para encontrarlo y matarlo con éxito», respondió Hécate con una sonrisa irónica. «Dime al menos dónde está, diosa inútil», preguntó John. La sonrisa de Hécate se hizo más profunda. «En el inframundo». Con esto termina la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Un apuesto elfo con un cabello verde vibrante y ojos a juego observaba a sus estudiantes con una actitud seria. Era Gamir Terakin, el director de la clase blanca de 2º año. Había estado dando una conferencia a su clase durante 4 horas sobre la historia del reino. Todos los profesores de Trinity Eden Academy eran modelos de excelencia docente. Eran genios capaces de impartir todas las materias de sus respectivos cursos, aunque cada uno tenía su especialidad. Algunas materias, como historia, se enseñaban en clases más pequeñas debido a su complejidad. Era más propicio para los profesores dar clases y responder consultas cuando tenían que lidiar con menos estudiantes. «Profesor». Una estudiante levantó la mano y atrajo la atención de Gamma. Era una de las cautivadoras gemelas, Elizabeth Tepes, miembro de la familia real Tepes. «Elizabeth», reconoció Gamma. Elizabeth se puso de pie y planteó su pregunta. «Estoy un poco confundida sobre por qué la guerra se extendió por una década. La bruja vampiro podría haber triunfado sobre nosotros fácilmente, así que ¿por qué prolongarla?». En última instancia, su decisión permitió que las heroínas maduraran y finalmente la derrotaran. Una excelente pregunta. Aunque no hay una respuesta definitiva, la explicación más plausible es la consecuencia de haber usado un hechizo prohibido contra Santa Bedelia. Las repercusiones de tal magia deben haber sido sustanciales, explicó Gamma. Bueno, los grandes héroes aparecieron milagrosamente justo a tiempo, ¿no?
Rodolphe Monfan, que se balanceaba casualmente en su silla con las manos entrelazadas detrás de la cabeza, intervino con una sonrisa. Creo que es más que pura suerte, dijo Cain Redgrave, sentado junto a Elizabeth, y echó una mirada a Rodolphe. La protección de los dioses estuvo con nosotros. ¿Protección? ¿En serio? Rodolphe puso los ojos en blanco. Entonces, ¿cómo explicas los millones de vidas perdidas en la guerra de la luna de sangre? 7 millones de bajas, dijo una chica tranquila, llamando la atención de todos. Era famosa por su linaje de la casa Terakin y su condición única de semielfa. La mirada esmeralda de Sephiroth Terakin se cruzó momentáneamente con la de su padre adoptivo antes de bajar la vista. Los registros podrían contener imprecisiones, y el número real de muertes podría haber sido manipulado para restarle importancia al alcance del poder de la bruja vampiro y defender el orgullo de Santa Bedelia. Un silencio resonante siguió a las palabras de Sephiroth. A muchos de ellos no se les había ocurrido la idea, ya que su propio orgullo les impedía reconocer que sus antepasados habían sufrido una derrota humillante a manos de la bruja vampiro, sin capacidad para contrarrestarla. De hecho, la Guerra de la Luna de Sangre fue uno de los capítulos más vergonzosos de la historia, incluso en el contexto de la Tercera Gran Guerra Santa que afectó al Reino Celeste, el Imperio Arbatra y el Imperio Redora y casi arrasó un continente. Gamir Terakin ignoró el silencio, recogió sus pertenencias y abandonó el aula, significando el fin de la sesión. La charla comenzó cuando los estudiantes empezaron a abandonar el aula. Sephiroth miró a su padre adoptivo que se marchaba con una expresión difícil de leer, pero sus puños apretados eran la prueba de sus emociones arremolinadas en su interior. ¿Estás bien, Sephiroth? Elizabeth se acercó, con su bolso negro colgado en diagonal sobre su hombro. Sephiroth miró el rostro amistoso de Elizabeth y asintió. Estoy bien. A pesar de su sorprendente parecido debido a su linaje compartido, Sephiroth no pudo evitar notar la clara diferencia en la calidez de la expresión de Elizabeth en comparación con la de Selene. Elizabeth miró a Sephiroth vacilante antes de preguntar. ¿Alvara o Allen te dijeron algo? El cuerpo de Sephiroth se estremeció involuntariamente ante la pregunta de Elizabeth. Sin dar una respuesta, recogió rápidamente sus pertenencias y salió de la habitación con pasos rápidos. Deja de saltar como un mono, Rodolphe. Al girarse hacia la derecha, Elizabeth vio a Amelia Dolpis, una conocida de la infancia, reprendiendo a Rodolphe. Este había estado saltando de una mesa a otra, aparentemente con prisas por salir de la sala. Cállate, Amelia. Killian está cerca, puedo olerla, replicó Rodolphe con una sonrisa depredadora. Eres como un perro. Da miedo, suspiró Amelia exasperada. Por cierto, fui yo quien la llamó, añadió mientras salía del aula. Killian. Intrigada, Elizabeth siguió a Amelia afuera. Killian. ¡Qué sorpresa!, comentó Rodolphe con su sonrisa característica mientras se acercaba a Killian, quien estaba acompañado por Celeste. Sigue soñando, Rodolphe. Ella no vino aquí por ti, Celeste movió juguetonamente su dedo índice hacia él. Vine por Amelia, desafortunadamente, respondió Killian con una sonrisa educada. Olvídate de Amelia por un momento, Rodolphe avanzó un paso, acercándose a Killian. Su rostro se acercó al de ella, lo que hizo que Killian instintivamente inclinara la cabeza hacia atrás ante la proximidad abrupta. ¿Qué tal una cita cara a cara, solo los dos? Propuso Rodolphe, tratando de mantener una apariencia de modestia, a pesar de la tentadora fragancia de Killian que abrumaba sus sentidos agudizados. Oye. Intervino Celeste, intentando empujar a Rodolphe con sus manos, pero él claramente la superaba en fuerza. No puedes seguir evadiéndome para siempre, Killian. Los brillantes ojos amarillos de Rodolphe se clavaron en el rostro de Killian, dejándola visiblemente sorprendida. Killian miró a Rodolphe por un momento antes de soltar un suspiro, acompañado de una sonrisa irónica. Dio un paso atrás. Está bien, Rodolphe. Accederé a tener una cita contigo. Tú puedes encargarte de la planificación. La sonrisa de Rodolphe se ensanchó, victorioso después de su persecución de un año. Verás lo que es un verdadero macho alfa, Killian, exclamó antes de darse la vuelta y marcharse. ¿Estás segura de esto, Killian? Preguntó Celeste, todavía sorprendida por la aceptación de Killian después de un año de resistencia. Si te está presionando, dímelo. Yo me encargaré de él. Añadió Celeste, inclinando ligeramente la cabeza y moviendo suavemente su hermosa trenza lateral de color azul blanquecino. Killian se rió entre dientes ante las palabras de Celeste. No te preocupes, Celes. Y quién sabe, tal vez pueda funcionar. ¿Con Rodolphe? Celeste hizo una mueca. Ah, mis disculpas, Killian.
Amelia juntó las manos en un gesto de contrición. Debería haberte visto fuera de la academia. Te perdonaré, Amelia, pero ten cuidado la próxima vez, respondió Killian con un tono burlón y altivo. Eso sonó como algo que diría Álvara, comentó Elizabeth con una sonrisa. La atención de las tres muchachas se centró en Elizabeth. Oh, Amaya. No pudimos conversar como es debido ayer. Estamos en clases diferentes otra vez, intervino Celeste, extendiendo una sonrisa amistosa. Y estoy con Amelia de nuevo, añadió Elizabeth con una sonrisa irónica, ajustando la correa de su bolso con ambas manos. ¿Soy una molestia, señorita Elizabeth? Preguntó Amelia, levantando una ceja. De ningún modo, señorita Amelia, respondió Elizabeth juguetonamente. ¿Qué te parece si nos acompañas, Amaya? Preguntó Celeste sonriendo y agarrando las manos de Elizabeth. Nos vamos de compras. ¿De compras? Elizabeth inclinó la cabeza con curiosidad. Sí, en efecto. La amiga de Amelia probablemente ya nos esté esperando, intervino Killian. Ah, Elizabeth sonrió con disculpa y sacudió la cabeza levemente. Lo siento, tendré que pasar hoy. Celeste mostró una expresión de decepción, pero rápidamente la reemplazó con una sonrisa. La próxima vez entonces. Lo prometo, aseguró Elizabeth y luego hizo otra pregunta. ¿Alguien sabe dónde puedo encontrar a mi hermana? Selene. Está con Víctor en la biblioteca. Creo que están repasando la clase de hoy, respondió Killian con una sonrisa cómplice. Mi querida hermana, tal como lo esperaba, Elizabeth sacudió la cabeza con exasperación y luego saludó a sus amigas antes de marcharse. En ese caso, solo seremos nosotras tres, dijo Amelia. Salgamos rápido. Las cosas se están poniendo un poco incómodas aquí, sugirió Killian con una sonrisa ligeramente incómoda, notando la creciente atención que estaban atrayendo. La vista de cuatro mujeres jóvenes sorprendentemente hermosas, momentos antes riendo y bromeando, ahora era el punto de atención para muchas miradas curiosas. Amelia estuvo de acuerdo y agregó. Ya he arreglado el auto. Está esperando en el estacionamiento afuera. Celeste intervino, levantando una ceja juguetonamente. ¿Al menos le informaste a tus padres? Tanto Killian como Amelia respondieron con idénticas expresiones de confusión, hablando al unísono. Debería ser mi línea. Esto dejó a Celeste bastante avergonzada. Oh, vamos. Exclamó, empujando juguetonamente a sus amigas hacia adelante para instarlas a seguir adelante, alejándose de la multitud que se estaba reuniendo en el pasillo. A unos metros de distancia, oculto detrás de la puerta de un aula, un mechón de cabello negro se asomaba mientras Edward observaba su interacción. Parece que todo está bien, comentó Edward con una sonrisa. Que Amelia y Killian sean tan cercanas es inusual, y a ellas les pasa lo mismo, murmuró John a su lado, con curiosidad. Recuerda, el juego tiene varios escenarios, respondió Edward. Dudo mucho que en el juego estés mirando a Amelia Dolpis con tanta intensidad, comentó John secamente. Edward hizo una mueca de dolor ante las palabras de John. Ella es la que está siendo manipulada, así que es natural que la vigile de cerca. Llamarle vigilancia estrecha es suficiente para hacer que Layla zarpe hacia aquí, replicó John, dándole a Edward una mirada significativa. Cállate la boca entonces. En tus sueños. Si has escuchado hasta este momento, deja tu like, eso nos ayuda a seguir subiendo contenido. Hasta el próximo video.